Ejercicio 2.8, inciso A. Determina el voltaje sub-cero y corriente del diodo para las redes de la figura 2.153. Prosiguiendo con el inciso A, vamos a analizar este circuito, que en este caso nosotros tenemos una fuente de corriente. Según los circuitos que estuvimos analizando antes, solo usábamos fuentes de voltaje, entonces eso es lo que vamos a hacer. Convertir nuestra fuente de corriente de 10 mA a una fuente de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a primero dibujarla, ¿no? Que ya vamos a pasar a poner en vez de nuestra fuente de corriente, la de voltaje. Entonces colocamos aquí. Todavía no tenemos valor, pero colocamos en el lugar. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Usamos el equivalente de Thevenin, que es llevar la resistencia que está en paralelo con nuestra fuente de corriente a colocarla en serie. Es decir, que ya no van a estar en paralelo, sino lo colocamos así en serie. Esta va a ser nuestra resistencia de 2.2 kiloohmios y viene conectada a nuestro diodo de silicio, como podemos observar aquí. Voy a ir ya dando los valores, que de la resistencia no cambia y lo único que va a cambiar es nuestra fuente de voltaje. Colocamos la segunda resistencia de 1.2 kiloohmios. Aquí sale nuestro voltaje sub-cero, nuestra tierra. Entonces tenemos que sacar nuestro valor de nuestra fuente de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a utilizar nuestra ley de Ohm. Tenemos corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la resistencia con la que está en paralelo es la de 2.2 kiloohmios. Esa resistencia vamos a utilizar. Es decir que despejando esto nos va a dejar corriente por resistencia es igual a voltaje. Nuestro voltaje entonces va a ser de 10 miliamperios por 2.2 kiloohmios. Colocándolo en la calculadora nos va a dar 22 voltios. Entonces ya sabemos de qué valor es nuestra fuente. Entonces vamos a pasar entonces a hacer nuestro análisis. Evidentemente nuestra corriente D sigue siendo la misma. Entonces no tenemos mucho problema ahí. Y pasamos a hacer el análisis. Nos pide que hallemos nuestro voltaje sub-cero. ¿Cómo vamos a hallar eso? Primeramente hallando nuestra corriente. Como ya tenemos nuestro circuito en serie, es mucho más sencillo. Según ley de Ohm, nuestra corriente es igual a voltaje, 22 voltios, menos nuestros 0.7 de nuestro diodo de silicio. Primero polarizamos. Podemos observar que nuestro diodo está polarizado de forma directa. Eso quiere decir que nos va a consumir un voltaje de 0.7 sobre la sumatoria de ambas resistencias. 2.2 kiloohmios más 1.2 kiloohmios. Que eso, colocándolo a nuestra calculadora, nos da un valor de aquí lo tenemos, 0.00626 amperios. Llevándolo a miliamperios nos va a dar un valor de 6.26 miliamperios. Ya tenemos nuestro valor de corriente, que es nuestra corriente sub D. Perfecto. Y vamos a pasar ahora a hallar nuestro voltaje sub-cero. Nuestro voltaje sub-cero solamente es de nuestra resistencia de 1.2 kiloohmios. Utilizamos la ley de Ohm, que nos dice, como anteriormente lo dijimos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos nuestra corriente y tenemos nuestra resistencia. Despejamos. El sub-cero nos va a dar igual a 6.26 miliamperios por 1.2 kiloohmios. Colocando estos valores a nuestra calculadora nos va a dar de 6.26 por 1.2 un valor de 7.51 voltios. Eso sería por este inciso.
Ejercicio 2.8, inciso B. Determine voltaje sub 0 y corriente del diodo para las redes de la figura 2.153. Prosiguiendo con el inciso B, tenemos que hallar los mismos valores, nuestro B sub 0, que se indica en este lugar, y nuestra corriente del diodo. En este caso ya tenemos dos fuentes de voltaje, entonces lo que vamos a hacer es pasar a redibujar nuestro circuito para poder tener un mejor análisis. Nuestra fuente de 20 voltios pasa a la resistencia de 6.8 kilo ohmios. Vamos a sacar aquí una línea para nuestro B sub 0, nuestro diodo de silicio, y aquí viene una fuente de voltaje de menos 5 voltios, que solo lo voy a anotar como 5, ya que aquí con la polarización vamos a poder observar cómo quedan nuestros voltajes. Podemos observar que nos queda aquí el más, menos, y en este caso el menos, más. Vamos a polarizar, entonces venimos acá, más, menos, y como se queda con la fuente menos, nos queda bien, ¿no? Entonces prosigamos ya con el análisis. Una vez ya polarizado todo y colocando acá el valor de nuestra resistencia, podemos ver que el B sub 0 que nos pide es entre nuestro diodo de silicio y nuestra fuente de voltaje, que si medimos aquí, sabemos que nuestro diodo de silicio consume 0.7 voltios. Entonces serían 0.7 voltios menos nuestros 5 voltios, es decir, B sub 0 es igual a 0.7 voltios, vamos contando en sentido horario, más, menos, y luego menos por el signo que nos sigue, 5 voltios. Nuestro B sub 0 nos quedaría un valor de menos 4.3 voltios. Eso es según cómo estemos midiendo respecto a tierra, ya que si midiéramos acá nuestro positivo y acá nuestro tierra tendríamos los 5 positivo, pero como lo estamos midiendo como nos pide el ejercicio, son menos 4.3 voltios. Entonces ya tenemos un valor de los que nos pedía. El siguiente que nos pide es corriente. Seguimos usando la idea. Corriente del diodo va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Solo tenemos una resistencia y nuestro voltaje es grande, entonces vamos a pasar los datos. Corriente del diodo nos va a dar igual a 20 voltios de nuestra primera fuente. Vamos haciendo la suma, en este caso antihoraria. Vamos a empezar con esta fuente. Antihorario más 20 voltios, vamos, más 5 voltios y menos los 0.7 de nuestro diodo de silicio. Entonces ya tendríamos todas nuestras fuentes de voltaje y el diodo, y abajo ponemos el valor de nuestra resistencia. Una vez ya teniendo todo esto, pasamos a colocarlo en la calculadora, que sería 20 más 5 menos 0.7 sobre 6.8 por 10 a la 3, que nos da un valor de corriente muy pequeño, que es de 0.00357 amperios. Llevándolo a miliamperios nos daría un valor de 3.57 miliamperios. Eso sería por este ejercicio.